Gracias por acompañarnos. Maranata, Cristo viene, conducido por el hermano Antonio Lara. Al son de la trompeta volará, por tu pueblo, quitarás toda angustia y dolor. Volverá, y por siempre tu rostro miraremos, gloria a Bienvenidos al programa Maranata, Cristo viene, conducido por el hermano Antonio Lara. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven desde su casa, desde la comodidad de su hogar, desde algún dispositivo móvil. Muchas gracias, hermanos. Bienvenidos a su programa Maranata, Cristo viene. Hermanos, estamos muy contentos. Otra semana más estamos aquí desde las instalaciones de la Iglesia Bautista Puerta La Hermosa. En cabina nos acompaña nuevamente José Muñoz. José Muñoz nos está, como siempre, apoyando, nos ayuda con la transmisión y damos gracias a Dios porque él ha aprendido muy rápido y gracias a él, cuando usted lo vea, lo conoce, pues le doy las gracias, ¿verdad?, que nos apoya en esta situación, en este programa. Hermanos, también le doy gracias a los que se han comunicado con nosotros a través de algún mensaje, a través de alguna palabra, a través de alguna frase. Nos dicen que pues nos siguen, nos ven los programas, ya sea los programas en vivo, que es hoy, todos los martes a las 7 de la noche, y ya los programas grabados los subimos a la página de YouTube. Mi hermano Josué Vargas nos ayuda a grabarlos y luego ya los enviamos a YouTube. Yo también los envío a algunos hermanos. Pero hermanos, nuevamente les agradezco la oportunidad y el privilegio que tenemos de estar aquí en la casa de Dios y sobre todo en las instalaciones de la Iglesia Bautista Puerta La Hermosa, que el pastor Caleb Carrizales nos presta y nos apoya con este programa Maranata, Cristo viene. Y hermanos, estamos muy contentos, estamos avanzando mucho en nuestros estudios, estamos avanzando en el estudio de Apocalipsis. Si usted ha estado con nosotros, hemos tomado el reto desde el inicio, hace poco más de 2 meses, que decidimos estudiar y meditar. Más que nada, no, la palabra estudiar es muy profunda, yo creo, no creo que podamos hacerle justicia a los textos, pero meditar en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, un libro que nos ha dejado mucha enseñanza, un libro que nos ha dejado mucho mensaje y sobre todo que podemos disfrutar el hecho de una aplicación personal para nuestras vidas. Hermanos, esta semana, como usted ya sabe, mañana miércoles tenemos una cita aquí en la casa del Señor a las 7 de la noche, nuestro culto de media semana, miércoles a las 7 de la noche en las instalaciones de Bautista Puerta La Hermosa. Tenemos nuestra reunión semanal todos los miércoles a las 7 para poder externar nuestras peticiones, nuestros agradecimientos y sobre todo estar en comunión primeramente con el Señor y con los hermanos, saludarlos y orar por las peticiones de cada uno y por la de los demás. Entonces damos gracias a todos los que nos siguen también, a todos los que transmiten en vivo, a todos los que comparten la página, también a todos los que nos dan like y sobre todo nos dan comentarios, y estamos contentos al saber que va creciendo poco a poco. Pero el punto principal es simplemente el hecho de poder hacer algo más y mejor para el Señor. Entonces su servidor, el hermano Antonio Lara, les agradece la oportunidad y el privilegio de estar en esta hora y que ustedes se tomen un poco de su tiempo, 1 hora, 1:15, para poder escuchar algunos cantos, como ahorita escuchamos el canto de Volverá, hablando de la venida del Señor, y también algunos anuncios, algunos mensajes, y después nuestra meditación en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, en esta hora le doy la bienvenida nuevamente a todos, hermanos, hermanas, que nos conocen, que nos han visto, que nos dan palabras. Bienvenidos en este martes 7 de noviembre. Estamos al penúltimo mes del año. Ya se nos ha ido el 2023 como agua entre las manos, se ha ido muy rápido. No sé si usted recuerda cuando estábamos hablando en enero con nuestras familias, haciendo propósitos algunos unos con otros, pero ya estamos a un mes de que se acabe el 2023. ¿Y qué podemos decir respecto a esto? Lo que podemos decir es que Dios ha sido fiel con nosotros otra vez, otro año,
estamos cerca de cumplir los 365 días del año nuevamente y el Señor ha sido fiel a pesar de nuestra infidelidad. Entonces, damos gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad, por su amor, por su fortaleza que nos da. Sigamos orando, hermanos, por nuestros hermanos de nuestras iglesias. Algunos hermanos en esta semana tuvieron alguna operación, alguna cita médica, alguna cita en algún lugar, alguna, no sé, cualquier compromiso, pero sobre todo el hecho de poder orar unos por otros. Tengamos en mente a nuestra hermana Cavazos, a los hermanos que están en hospitales, a los hermanos que están enfermos, a nuestro pastor Caleb Carrizales y su familia, al pastor emérito Joe Carrizales, y damos gracias a Dios porque pudimos ir en esta semana también al aniversario de la Iglesia Bautista Libertad. Tengo una pluma que ellos me obsequiaron y pues muy bonita, muchas gracias, aquí la tengo, ya le estoy dando uso. Entonces pudimos ir, algunos hermanos y con la rondalla y algunos otros hermanos nos acompañaron. Fue tremendo, hermoso estar allá. Una iglesia muy bonita, muy calurosa, muy amorosa y sobre todo nos trataron como, voy a decirlo, como reyes, ¿verdad? Nos dieron lo necesario y hasta más para poder, junto con su atención, estar bien allá. Entonces también muchas gracias a Dios por llevarnos y traernos con bien. Mañana tenemos una cita a las 7 de la noche aquí en la iglesia para escuchar la palabra del Señor, no lo olvide. Los sábados se le hace la cordial invitación, hermano, que haga un tiempo de esparcimiento para la visitación, ir y compartir la palabra, tocar puertas, dar un folleto junto con la iglesia, salir como cuerpo de Cristo y invitar a la gente para venir a la iglesia. Los sábados a las 10 de la mañana, a las 9:45 empezamos, a las 11 estamos saliendo, a las 12:30 estamos terminando y por la tarde las actividades de los jóvenes, los tenemos, los varones, la oración. Hay actividades. Si usted no puede estar en la mañana, hágalo en la tarde. Si no puede estar en la tarde, hágalo en la mañana. Entonces, simplemente haga un esfuerzo. Y si usted realmente no puede hacerlo, bueno, ténganos en oración a las personas que a veces decidimos estar acá y poder apoyar a la iglesia para seguir adelante. Como quiera, estamos orando por usted para que el Señor así lo lleve. También doy gracias a los hermanos que nos dan mensajes aquí en la página, que nos dan un like, que nos comparten y sobre todo que están al pendiente de las transmisiones, cuando dicen ya estamos en el capítulo que sigue, en el 4, en el 5 y hoy estamos en el capítulo número 6 de Apocalipsis. Si ha estado con nosotros, todos estos 6 han sido el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 capítulos de Apocalipsis que nos han dejado tremenda enseñanza. A su servidor, sobre todo, le ha dejado mucho material, mucha enseñanza y sobre todo el conocimiento del Señor que nos ayuda a poder meditar y aplicar la palabra en nuestra vida. Estamos viendo el libro de Apocalipsis. Quiero que abra su Biblia en esta hora. Vamos a poder hablar acerca de nuestro siguiente capítulo. Hemos llegado ya a la tercera parte o casi tercera parte del libro. Y vamos a entrar en un capítulo ya complicado, en un capítulo ya algo con muchas posiciones, con muchas interpretaciones. Pero lo que podemos simplemente pensar es el hecho de que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se responde usando la misma mismamente la Biblia, una se responde a la otra, es decir, la Biblia no busca respuestas en otras partes. La respuesta a la pregunta y la respuesta está en el libro de la Biblia, en la Biblia. Entonces, no hay más que buscarle a las interpretaciones, no hay más que buscar a las posiciones. Hay muchísimas. Si entráramos en algún estudio de eventos del porvenir, de Apocalipsis, de la revelación, como lo narra la Biblia, serían muchísimas interpretaciones. A lo mejor usted conoce varias, pero no queda más que buscar el mayor sentido correcto que se pueda aplicar a nosotros sin caer en lo absurdo, sin caer en lo exagerado, sin caer en algo que no corresponde a la enseñanza o no va de acuerdo al camino de la doctrina de la fe que nos han enseñado o que hemos aprendido. Entonces, entramos en un capítulo ya algo distinto a los demás, sin embargo, hay un contexto que nos apoya y el contexto es algo que va antes del texto, ¿verdad? Entonces, este contexto estamos hablando del capítulo 4 y el capítulo 5, pero hoy
Vamos a entrar al capítulo número 6 de Apocalipsis. Abra su Biblia ahí. Y quiero simplemente que tenga en mente y ayudarle a recordar el hecho de que Apocalipsis podemos dividirlo para su mayor comprensión en 3 palabras. No sé si usted las recuerda, le doy un momento para pensarlas, pero eran 3 palabras para recordar y dividir y entender y comprender de una manera con menor dificultad el libro de Apocalipsis. ¿Las tiene? Se las recuerdo. El libro se divide, o podemos dividirlo en 3 palabras: en iglesia, tribulación y reino. Iglesia, tribulación y reino. Y estas 3 palabras nos van a ayudar a entender y a hacer menos difícil la interpretación del libro, porque hay una pauta para poder colocar los eventos en la primera división, los eventos en la segunda división y los eventos en la tercera división. Algunos eventos que van del capítulo 1 al capítulo 3 en la palabra iglesia, del capítulo 4 al capítulo 19 la palabra tribulación, y del capítulo 20 al 22 reino. Del 1 al 3 iglesia, del 4 al 19 tribulación y del 20 al 22 reino. Iglesia, tribulación y reino. Si usted quiere leer Apocalipsis y tratar de también estudiar y meditar en el libro, no olvide estas 3 palabras, se le van a ayudar con menor dificultad: iglesia, tribulación y reino. ¿Por qué? Porque nos da pauta y nos da margen para poder colocar eventos que suceden aquí en la tierra, eventos que suceden en el cielo, pero simplemente y mayormente con una perspectiva correcta de saber a quién les está hablando, en qué momento, por qué y para qué. Iglesia, tribulación y reino. Y este capítulo de Apocalipsis es capítulo 6. Nos tiene 17 versículos, pero ha sido un capítulo de mayor dificultad para poder entender su mensaje, para poder colocarlo, mejor dicho, en el tiempo correcto y su interpretación de la manera más correcta, porque nos habla acerca de los sellos. Si usted mira su Biblia, en el Apocalipsis número 6, el texto en la parte de arriba dice los sellos. Bueno, pues realmente va a hablar de eso, de los sellos. ¿Pero de cuáles sellos? Bueno, de los sellos que, si usted se fija, en el capítulo 5 dice el rollo y el cordero. En el capítulo 5, versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y entonces nos da un contexto acerca de lo que va a acontecer. Juan en este momento está atento a lo que está pasando en ese momento en su visión, y no va a haber más que una llamada de atención para él, para el hecho de todo lo que va a acontecer en los momentos. Ahora, ese capítulo, muchos en sencillas palabras, a grosso modo, podemos saber que lo han interpretado como que ya pasó, ya se cumplió. Algunos piensan eso, algunos creen que se está cumpliendo y algunos creemos que se va a cumplir. Yo le decía hace un par de semanas acerca de las posiciones y las interpretaciones de la Biblia, las posiciones respecto a los premileniaristas, de los postmileniaristas, de los amileniaristas, de los que están en pretérito, de los que están en presente y de los que están en futuro también. Entonces este capítulo ha sido de mucho debate, y si usted se trata de entenderlo, de meditar en él, va a encontrar que habla acerca de muchas cosas que pareciera que ya han sucedido, que están sucediendo o que también pueden suceder. Pero lo que yo les decía al inicio, su servidor les decía, es el hecho de poder englobar y poner los eventos en el tiempo y en la palabra correcta. Si usted se acuerda del capítulo 1 al capítulo 3, es la palabra iglesia. Del capítulo 4 al 19, estamos en este momento, en el capítulo 6, que está entre el 4 y el 19, la palabra tribulación. Entonces, estos eventos se están llevando en el momento de la tribulación de la semana número 69, la semana número 69 y 70 de Daniel, que habla acerca de esa profecía.
Pero para poder entenderlo, vaya conmigo antes de entrar al capítulo 6, el mismo capítulo 6, versículo 17. Dice así: porque el gran día, Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ese versículo nos va a ayudar a entender y sobre todo a ponerlo en el contexto correcto de la palabra. Dice el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿De quién está hablando? ¿De cuál día? ¿De qué ira? Bueno, está hablando de la ira del Señor, del gran día de su ira. Entonces, lo que podemos entender es que este capítulo no se ha cumplido, ni se está cumpliendo, sino que se va a cumplir cuando llegue el gran día de su ira. Versículo 17. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Algunos lo tienen como el día del Señor, el día de la venganza del Señor, el día en el que el Señor se va a revelar al mundo, a la gente. Y entonces ese gran día va a llegar sobre la tierra, sobre la gente, sobre los humanos, sobre las personas, y van a poder contemplar la ira del Señor. Y este capítulo podemos enlazarlo con los dos capítulos que para su servidor son los capítulos más difíciles y complicados de interpretar o de entender y de aplicar para la vida del cristiano. Y esos capítulos son Mateo 24 y Mateo 25. Son capítulos sumamente de mucho material, de mucho mensaje, pero de muchas personas que malinterpretan estos pasajes. Y nosotros como cristianos bautistas tenemos que entenderlos, como les decía, a la luz de la misma Biblia. No puedo decir que hay una coincidencia, ¿verdad?, acerca de esta situación, pero Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6 pareciera que están hablando de lo mismo. Ahorita vamos a aquel lado, pero quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 13. Déjenme lo busco rápidamente. Isaías capítulo 13, del versículo 1, voy a leerlo al versículo, usted búsquelo también, del versículo 1 al versículo 4 y 5. Dice: profecía sobre Babilonia en Isaías capítulo 13. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad sobre un alto monte. Levantad bandera sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos. Alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Versículo 4. Estruendo de multitud de los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. El día de la venganza del Señor, el día de su gran ira, el día en el que se va a cumplir esto. Entonces Isaías habló muchísimo tiempo acerca de esto. Juan lo está viendo en este momento. Mateo lo ha escrito en capítulo 24, capítulo 25. Y podemos entender que esta profecía no se ha cumplido. Vaya conmigo a Isaías capítulo 61. Y si usted recuerda, cuando al Señor Jesucristo se le invita en la sinagoga a que él lea algunos versículos, no es coincidencia. Pero él abre la profecía en Isaías capítulo 61 y él narra lee esta profecía y dice: esta profecía se ha cumplido. Pero vamos a ver hasta dónde se ha cumplido esta profecía. Dice Isaías capítulo 61:
el Espíritu de Jehová, versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, hablando Cristo. Isaías lo estaba escribiendo en ese momento, pero Jesús estaba leyendo este libro de Isaías en ese momento. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, dice Cristo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, dice Cristo, y a los presos apertura de cárcel. Fíjese en el versículo número 2 de Isaías capítulo 61. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí nos quedamos hasta este momento. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús estaba hablando acerca de esto. Esa profecía se estaba cumpliendo. Y él dijo, esta profecía se ha cumplido. Y entonces entró alboroto y las personas dijeron, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Pero en ese momento Cristo se estaba presentando como el siervo que iba a dar las buenas nuevas a los abatidos, a dar apertura a los presos de la cárcel, a vendar a los quebrantados de corazón. Pero hay una coma en el capítulo, en el versículo 2, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hay una coma que separa la siguiente frase, y el día de la venganza del Dios nuestro. Cristo vino a dos partes, dice ahí, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y, y el día de la venganza del Dios nuestro. Es decir, esa coma está todavía en suspenso, todavía no pasa. Esa frase no ha pasado, y el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces, Apocalipsis 6 nos está hablando de el día de la venganza del Dios nuestro. No podemos entonces decir ni apoyar a aquellas personas que dicen que esta profecía ya se cumplió o se está cumpliendo, porque no se ha dado el momento en el que se dé, según el capítulo 6, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. No ha llegado ese gran día, va a llegar y lo vamos a ver. Tal vez no voy a abordar mucho en este capítulo 6 de en adelante y probablemente no alcance a acabar el capítulo, pero le agradezco el tiempo que tiene para con su servidor. Voy a tratar de ir lo más lento posible, pero poder meditar en la palabra y trazar la Biblia de una manera más correcta, interpretando la Biblia con la misma Biblia, ¿sí? No interpretando la Biblia con la posición o el pensamiento de uno, sino la Biblia con la Biblia para poder entender la Biblia. Perdón que lo ponga así, pero es lo más sencillo que puedo decirlo. La Biblia se contesta a sí mismo con la Biblia. Entonces, si usted va conmigo al capítulo más complicado que piensa que es su servidor, o los capítulos más complicados, están en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Y han sido capítulos demasiado mal interpretados, han sido capítulos de mucha controversia, pero el hecho de poder estudiarlos y meditar en ellos nos ayuda y nos da pauta a poder pedirle más a Dios que nos ayude a entender su palabra. Dice Mateo 24, y solamente leo algunos versículos porque los que creen es que del capítulo 24, versículo 1 al versículo 6 es aplicación para la iglesia y del aplicación para el tiempo presente, pero el capítulo 6 en adelante es aplicación para la iglesia y no es así, porque la Biblia nos dice en el capítulo 24, dice de Mateo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los discípulos se acercan a Jesús y le quieren mostrar los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, Cristo se muestra como profeta, pero Cristo habla acerca de las situaciones o eventos que se iban a dar en su momento para el tiempo de los discípulos, de las destrucciones, de los templos destruidos, y de entonces entran a
sección de la Biblia donde nos habla acerca de las señales antes del fin. Pero si usted lee detenidamente el capítulo, se va a dar cuenta que las señales que habla de Mateo 24 son señales que siempre ha habido. Son cosas que siempre ha habido, que no son cosas nuevas, que no son cosas que nunca han pasado. Y pareciera ser que nos dice la Escritura, es que cuando nosotros creamos que hay señales, es cuando creamos que estamos equivocados. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está enseñando que esto siempre ha habido. Dice en el capítulo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos. Ahora, cosa interesante, cuando Cristo venga en su segunda venida, el Señor se va a parar en el monte de los olivos y dice que ese monte se va a partir en dos. El Señor va a poner un pie sobre un lado, otro pie, y entonces dice que va a haber una grieta y se va a abrir la tierra. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que va a haber un gran terremoto ahí en esa parte. Sin embargo, lo que podemos entender es que ese día el Señor tiene prometido y va a haber esa señal de que Él regrese en el monte de los olivos. Versículo 3, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, es decir, esta profecía se la dijo en el monte de los olivos a los discípulos y esa profecía se va a cumplir en su tiempo en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, fíjense, hay dos preguntas en este versículo que muchas personas lo toman como una sola pregunta, pero en realidad son dos preguntas. Dinos, Mateo 24, versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? Fíjense, ellos están preguntando cuándo va a ser la destrucción del templo, cuándo va a ser ese momento en el que va a pasar esa cosa de que no queda piedra sobre piedra, que no sea derribada. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? Pero hay otra pregunta en esa misma parte, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Dos preguntas en una sola pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cristo ahora habla a los discípulos en Mateo y les contesta en el versículo 4 la segunda pregunta y también la primera pregunta después. La primera pregunta, dice versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y ahorita vamos a ver entonces capítulo 6 de Apocalipsis. Vaya conmigo, no pierda capítulo 24 y capítulo 6 de Apocalipsis, porque entramos en una sección complicada de la Biblia, pero vamos a pedir al Señor y al Espíritu Santo que nos ayude a poder entender y a aplicar las cosas a nuestra vida. Entonces, en el versículo 4 de Mateo dice esto. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6 sin perder Mateo 24. Dice Apocalipsis 6. Versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes que están en el capítulo 4 y el capítulo 5 decir como con voz de trueno, ven y mira. Ahora, en el original, la palabra mira no viene, sino que simplemente le dice, ven, acércate. Y dice el versículo 2, y miré, Apocalipsis 6, versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco. Cosa interesante, el primer caballo es un caballo blanco. Y para nosotros el color blanco representa pureza. Para nosotros el color blanco representa paz. Para nosotros el color blanco representa tranquilidad. Y dice, y miré, versículo 2, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Es un jinete, una persona que viene con un arco. Pero también hay una cosa interesante, dice, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Note, viene en un caballo blanco. 2, trae un arco. 3, no trae flechas. 4, le dan una corona. Y dice que salió venciendo para vencer. A lo mejor usted está pensando que es Cristo. Pero lo que podemos ver es que no es Cristo. Porque el Señor más adelante sale en un caballo blanco. Pero Él ya ha vencido. No sale para vencer. 2,
se enlaza con el capítulo 24 de Mateo, versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y este jinete es un jinete que sale para engañar a las naciones vestido de blanco. Entonces le dice que le ha sido dado un arco, pero no trae flecha. Es decir, simplemente son palabrería. Nada de un conflicto bélico, podemos entenderlo. Lo estamos tratando de entender a la semana número 70 de Daniel, número 69, de poder entender y darle sentido a los versículos del capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis. Y dice, y le fue tener un arco y le fue dada una corona. Es decir, la corona tiene un derecho también para gobernar, tiene un derecho para poder dirigir, tiene autoridad. Y dice, y salió venciendo para vencer. Entonces, si usted se fija, más adelante va a poder ver esta situación. Y dice el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 3, cuando abrió el segundo sello. No pierda Mateo 24. Mateo 24, capítulo 5. Dice, primer caballo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Entonces este caballo blanco dice que salió para vencer, tenía un arco, tenía una corona, pero podemos entender en el siguiente caballo que dice el versículo 3 de Apocalipsis, capítulo 6, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dada poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este tiene el poder de quitar la paz. Probablemente en el primer caballo que viene con paz y tranquilidad. Ahora este caballo dice, ¿sabes qué? Ya no hay paz, ya no hay tranquilidad, ya hay muerte. Y usted va a Mateo capítulo 24, versículo 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Fíjense esta frase que es interesante en Mateo capítulo 24, versículo 6, porque es necesario. Porque es necesario que pasen, se tiene que cumplir todo lo que se está viviendo. Los conflictos, las situaciones, las guerras siempre han habido, guerras siempre primera, segunda guerra mundial, lo que sea, guerras aquí, guerras allá, hambre, muerte. Usted puede hoy levantarse en la mañana, o se levantó hoy en la mañana o en la semana y se va a dar cuenta de las noticias tan impresionantes que cada vez en el mundo hay. Yo no voy a hablar acerca de esa situación, pero lo que sí puedo decirles es que a lo mejor a usted le ha tocado, igual que a su servidor, el hecho de poder escuchar, ver u oír alguna noticia que uno dice, ¿cómo es posible que haya hecho esa persona eso? ¿Cómo es posible que haya matado a tal persona? ¿Cómo es posible que haya matado a su hija? ¿Cómo es posible que haya matado a su hijo? ¿Cómo es posible que él mismo se haya matado? ¿Cómo es posible que estos países estén en guerra? Y esto y lo otro. Dice Mateo 24, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Quién le está hablando? Jesús a los discípulos en ese momento. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero subraye su Biblia. Póngale marcador, póngale lo que usted quiera, póngale un tinta roja, tinta amarilla, tinta verde, pero aún no es el fin. No podemos contradecir lo que dice la Biblia. La Biblia ahí lo dice, pero aún no es el fin. Y se lo está diciendo a los discípulos. Versículo 5 de Apocalipsis. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, dice Juan, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y esta persona del tercer sello nos habla acerca de una necesidad que va a haber, de un hambre tremendo que va a haber
y de la crisis alimenticia que va a pasar en el tiempo de la tribulación. Entonces nosotros no podemos caer en la perspectiva o no podemos caer en la posición de que la iglesia que está en la mano de Dios y que está cubierta por la mano de Dios, que está protegida y que el evento más próximo que nosotros como cristianos estamos esperando es el rapto, el arrebatamiento, en el cual el Señor lleva a su esposa, a los creyentes, a la iglesia, a la gloria, y no sufre ninguna situación porque el Señor ha protegido, ha cuidado y ha guardado a su iglesia. Más adelante usted se va a dar cuenta que en el capítulo de Apocalipsis hay personas que están aquí en la tierra que no son parte de la iglesia, pero que tienen una encomienda para poder compartir las buenas nuevas como una última oportunidad a las personas para que acepten a Cristo. Y estas personas son los 144,000. Dios siempre se ha provisto de un remanente. Un remanente es algo que resta, algo que queda, algo que sobró, digamos. Ese remanente, Dios, a pesar de los eventos que han pasado, perdón por las palabras, a pesar de los eventos que han pasado para con el pueblo de Israel, Dios siempre ha guardado un remanente. Y ese pueblo siempre ha existido. Y esas personas siempre van a existir por el hecho de que el Señor tiene una misión y un propósito para ellos, que es el de compartir la palabra. Pero bueno, más adelante vamos a abundar en eso. Dice el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira, Juan. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Dice, vaya conmigo a versículo 6. Apocalipsis 6, versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. Un denario era el salario mínimo. Pero dice 2 libras de trigo por un denario. Y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Y usted se fija en Mateo capítulo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y subrayelo si puede. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, ¿por qué estamos estudiando Apocalipsis? ¿Por qué estamos tratando de meditar en la palabra del Señor, en estas partes de la Biblia? Simplemente porque toda la escritura es útil para instruir, para redarguir, para corregir, para que, dice, a fin de que el hombre, no el nombre, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, usted y yo, hermana, hermano que me escucha, necesitamos estar preparados para poder estar perfectos y compartir la sana doctrina. Entonces, Mateo 24 nos da una gran lección que se relaciona con Apocalipsis número 6, acerca de los eventos del porvenir, acerca de la escatología, acerca de la revelación del Señor Jesucristo y de su plan redentor y salvífico y su plan para poder establecer su reino aquí en la tierra. Fíjense, son 7:48 de este martes 7 de noviembre y no hemos podido avanzar mucho, pero estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 6, hablando acerca de la crisis que va a haber en ese momento. Pero dice el versículo 7 de Apocalipsis, capítulo 6, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. ¿Por qué? Porque él estaba viendo los sellos, Juan. Miré, versículo 8, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad
sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este caballo no solamente representa el hambre, no solamente representa la guerra, no solamente representa el Hades, sino que también representa en todas sus modalidades a la muerte. Y fíjense la frase que dice aquí en el capítulo 8. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Es decir, que si son 100 personas, digamos, en el mundo, y lo dividimos en 4, ¿sí? Personas, en cuatro grupos, toca de 25 cada uno, 25, 25, 25 y 25. Entonces, de esas 100 personas, 25 iban a morir. Iban a quedar 75. Pero más adelante en Apocalipsis usted se va a dar cuenta que no es sobre la cuarta parte, sino sobre las 3/4 partes de la tierra, que es que tiene poder algunos acontecimientos, a la muerte. Entonces más adelante se va a dar cuenta que no son 25, sino al revés, sino 75 personas y quedan vivas 25. Los eventos del Apocalipsis van llegando a un clímax, a un lugar, a una posición cada vez más alta. ¿Por qué? Porque estamos viendo que según Isaías capítulo 61 versículo 2 dice Jesús a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que ya vino a hacerlo, pero hay una coma y dice, y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Para qué son estos eventos? Bueno, usted se va a dar cuenta en Apocalipsis más adelante que hay una frase que dice, para probar a los moradores de la tierra. El Señor se ha cansado para ese momento, está molesto, está enojado de ver cómo la gente lo ha rechazado a Dios, ha rechazado a Cristo, y entonces se cumple lo que dice el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es una pregunta retórica para nosotros. ¿Quién se puede sostener en pie delante de Dios? Nadie. Nadie se puede sostener en pie. Y entonces, si usted se da cuenta, en el capítulo 24 de Mateo, espero que no lo haya perdido, Mateo 24 y Apocalipsis 6, Mateo 24, 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10 de Mateo 24. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y sigue diciendo Apocalipsis también, pero versículo 11 de Mateo, no lo pierdan. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El capítulo 24 ha sido escrito para las personas, acuérdense. La Biblia ha sido escrita a 3 tipos de personas para poder trazar mayor eficazmente la Biblia de una manera más correcta. La Biblia está escrita para 3 tipos de personas. 1. Los judíos. 2. Los que no son judíos, es decir, los gentiles. Y 3. La iglesia. Así como hay 3 personas en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay 3 poderes en la iglesia, que es la Biblia, Cristo y el Espíritu Santo. Hay 3 grupos de personas a los que se les dirige la Biblia, que es judíos, gentiles e iglesia. Y podemos dividir en 3 partes Apocalipsis: iglesia, tribulación y reino. Y estamos viendo que la tribulación ha sido dada a los moradores de la tierra. Si usted se da cuenta, la iglesia se nombra solamente del capítulo 1 al versículo 3. La evolución de la iglesia, la continuidad de la iglesia, la historia de la iglesia, como quiera llamarlo. Pero a partir del capítulo 4 de Apocalipsis hay una frase en griego que dice así, metatauta,
que significa después de esto. Es decir, Apocalipsis capítulo 4 dice, después de esto, de todo lo que pasó en el capítulo 1 al capítulo 3, ya hay otra división. Y esta división es la de la tribulación. Estamos terminando, deme solamente 5 o 6 minutos más. Vamos a quedarnos hasta donde nos llegue el tiempo y la siguiente semana vamos a abordar en el capítulo 7 de Apocalipsis, que son igual 17 versículos, pero espero que podamos seguir a tiempo, podamos seguir el hilo acerca de la lección. Hermanos, si usted tiene algún comentario, voy a poner ahí mi número en la transmisión, algún mensaje, una llamada, hágalo con mucho gusto. Y si hay alguna duda, hay un comentario, algo en que su servidor se haya equivocado, o que usted piense que es de manera diferente, que podemos entenderlo de la manera más correcta posible, a la luz de la Biblia, no a la luz de nuestra interpretación, a la luz de la Biblia. Entonces, hágalo llegar algún comentario. Me gustaría poder saber qué es lo que están opinando acerca de los estudios. Ya tengo algunas opiniones respecto a personas que se han acercado conmigo, pero si, hermano, si usted quiere hacerlo, con mucho gusto su servidor puede atenderlo. Versículo 8 de Apocalipsis 6. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Versículo 9 de Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, han pasado ya 5 sellos en el que Juan está viendo esto, vi bajo el altar las almas, fíjese, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y estas personas no son más los que están pasando en esta situación, el sufrimiento, el martirio, por haber testificado acerca de Dios. Dice el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fíjense, muchas personas han sido muertas por causa de la palabra de Dios, pero también han sido muertas por causa de su testimonio. Hermano, hermana, vamos a parar aquí en este momento, pero si nos queremos quedar con una enseñanza el día de hoy, es el hecho de que la palabra de Dios nos habla de manera clara y precisa acerca de los acontecimientos, no que se han dado, no que se están dando, sino de los acontecimientos que se van a dar en el momento en el que el Señor así lo decida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el día de la gran ira de Dios ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? O Isaías capítulo 61, versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Es a lo que vino Cristo. Y el día de la venganza de nuestro Dios. Hay una coma que separa esa semana de Daniel. Y esa semana corresponde a todos los eventos que se van a llevar a cabo con la tribulación y la gran tribulación. Y esos eventos que se van a dar simultáneamente, sucesivamente, en el cielo y en la tierra, paralelamente, son eventos para probar a los moradores de la tierra, es decir, judíos y gentiles, pero no y nunca a la iglesia. Porque la Biblia nos narra y nos dice que nosotros vamos a estar con el Señor para siempre antes de que sucedan estas cosas. Pero no podemos echarnos a la hamaca y decir, como yo no voy a pasar por eso, no me preocupo. No, al contrario, tenemos que compartir, tenemos que corresponderle a las personas acerca de la palabra de Dios y de nuestro testimonio para que ellos puedan acercarse a Dios. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 6, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios
y por el testimonio que tenían. ¿Ok? Y dice el versículo 10, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Estas personas están clamando venganza, están clamando justicia, están clamando juicio para con los moradores de la tierra que los mataron, que los decapitaron, que los hicieron muertos por causa de la palabra de Dios y por causa de su testimonio. Pero, el gran pero es que el reloj de nuestro Dios no es el reloj nuestro. Y el tiempo del Señor no es el tiempo nuestro. Por eso es que Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 son temas complicados, pero podemos entenderlos con la mayor interpretación de la Biblia con la Biblia. Y lo que podemos entender es que la Biblia misma nos dice que el Señor vendrá, pero que ni aun los ángeles saben la hora, en la hora en que el Señor vendrá, sino solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir o aseverar que cuando viene Dios o cuando viene Cristo? Mateo nos dice rumores de guerras, hambres, pestes, mortandad, nación contra nación, reino contra reino. Dos frases interesantes en Mateo 24 para poder entender Apocalipsis número 6. 1, pero aún no es el fin. Y número 2, es necesario que todo esto acontezca. Esa fue la respuesta a las dos preguntas del Señor Jesucristo a los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primer pregunta. Pregunta número 2. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermano, gracias en esta tarde-noche. Son las 8 de la noche, 8:02 de la noche. Le agradezco el tiempo que se ha tomado de estudiar junto con su servidor, el hermano Antonio Lara Rodríguez, transmitiendo aquí desde las instalaciones de la Iglesia Bautista Puerta de la Hermosa, con José Muñoz en cabina en su programa Maranata, Cristo viene. Hermano, agradezco su tiempo, agradezco su paciencia, su comprensión, a todos los que nos están viendo, a todos los que nos comparten, a todos los que nos dan like, nos motivan. Oren por nosotros, oren por su servidor para que el Señor le dé mayor entendimiento. Oren por José para que sigamos sirviendo más y mejor a Dios. Y también gracias nuevamente a nuestro pastor Caleb Carrizales, que nos ayuda, que nos apoya con estos momentos, con este proyecto que tenemos, hermano. El Señor nos permite poder llegar a la culminación de Apocalipsis número 22. Acompáñenos en este viaje de Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22 y sigamos juntos hasta el final. Hermano, le agradezco su tiempo en esta hora y nos quedamos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. La siguiente semana retomamos el estudio y iniciamos el capítulo número 7. Hermanos, Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene. Este programa es cada martes a las 7 p.m. por Radio Puerta de la Hermosa en San Antonio, Texas.